Bien. Alba Pablo, que nos va a hablar del circuito de derivación de pacientes, en este caso a nivel nacional, de lo que llamamos los tres. La presentación, no sé si... Sí, aquí. Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer la invitación de parte del hospital para participar en el Emicron, donde hay profesionales, pero también familias, que yo creo que al final es la parte, ¿no?, de las asociaciones, es la parte más importante, donde tiene el impacto toda la actividad que hacemos. Y yo vengo con una parte quizá menos bonita, que es la que siempre enreda un poquito todo, que es la parte administrativa, ¿no? En este sentido de cómo atendemos en esta red, que como bien explicaba el ponente de antes, concentramos en algunos sitios en concreto por tema de recursos. En este caso voy a tratar aquí a nivel estatal. Voy a hacer un poco una situación para conocer un poquito cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, primero aquí en Cataluña, de ver qué es lo que en el Sistema Nacional de Salud nos cubre, que tenemos las personas afiliadas y sus beneficiarios, es decir, los menores a cargo de estas personas, pensionistas, afiliados al MUFACE, MUJEJO, que al final son todos aquellos funcionarios del Estado que tienen otro tipo de cobertura sanitaria, que no es por la parte pública, por así decirlo, los menores que residen en Cataluña, personas extranjeras sin residencia legal que acrediten más de 3 meses de empadronamiento y por último, las personas que reciban cobertura por situaciones excepcionales, acciones humanitarias, refugiados, desplazados de guerra y que nos autoriza en este caso CatSalut, que es nuestro pagador en este sentido. Entonces, ¿qué niveles de atención sanitaria tenemos? Son 5 patas: la primaria, la especializada, de donde nosotros formamos parte, la atención urgente, la parte de salud mental y la sociosanitaria. Y luego tenemos 3 bolas que no entran dentro del esquema, pero también queda cubierto por el sistema de cobertura sanitaria general de Cataluña y de España en este sentido. Todos aquellos programas de salud pública, como puedan ser vacunación de interés público, toda la prestación farmacéutica y todo el transporte sanitario ordinario y urgente. Entonces, en este contexto, ¿cómo nos llegan los pacientes aquí? Los que son de Cataluña es relativamente fácil porque es una red que ya tenemos integrada en nuestro hospital. Tenemos el profesional de atención primaria que, tras hacer una valoración clínica, nos deriva el paciente a la especializada. Se valora que este paciente lo tenemos que visitar aquí, entonces ya entra en la red del hospital y ya lo visitamos como paciente en especializada. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente no es de Cataluña y la comunidad que reside este paciente no tiene o todo el conocimiento o todos los recursos para atender este paciente? ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos cubre el sistema a nivel nacional? Menos alguna cosa, algún pormenor, es lo mismo. Entonces, la pregunta que nos viene, la siguiente pregunta es: si en mi comunidad donde yo resido no puedo tener esta atención, ¿cómo me pueden derivar a otra comunidad donde sí que esté la expertez y estén los recursos adecuados para el tratamiento de esta patología? En este caso estamos hablando de epilepsia, pacientes con epilepsias refractarias, genéticas, complejas. No voy a meterme en la parte clínica, pero ¿cómo me pueden derivar a ese centro que sí que pueden tratarme, o al menos ampliar diagnóstico y ver un poco? Pues aquí es donde nos entra la parte administrativa, que es un poquito más compleja. Y no sé si a alguien les suenará la palabra CIFCO, que es el sistema que se ha creado a nivel desde el gobierno, desde el ministerio. Es el sistema de información del Fondo de Cohesión Sanitaria. ¿Qué significa? Cada comunidad aporta un porcentaje de dinero a un fondo común para poder tratar este tipo de patologías o de pacientes en otras comunidades que sí que tienen los recursos para poder hacerlo.
Y esto es súper importante. Es un sistema que va financiado a nivel ministerio, a nivel gobierno de España central. Entonces, ¿cómo accedemos a esto, no? Porque dicho así suena fantástico, pero ahí a veces administrativamente hay trabas o parece que cuesta, ¿no? Llegar a que me autoricen, a que el hospital de referencia. Entonces, como eso es así a grandes rasgos, porque luego hay un real decreto, en concreto es el 1302/2016, que garantiza esto, pero hay como toda una serie de acepciones para poder cumplirlo. Entonces, como centro de referencia, que somos a nivel San Juan de Dios, la unidad de la epilepsia que con el doctor Aparicio y todo el equipo. Al final es un equipo multidisciplinar muy grande. ¿Cómo nos llegan los pacientes? El origen es la comunidad autónoma. Es decir, yo tengo un paciente en algún hospital de territorio de referencia donde he agotado todos los recursos que me ofrece la comunidad autónoma, ya no puedo hacer nada más, ya no tengo la expertise, ya no puedo, entonces es cuando el paciente junto con el médico solicitan esa derivación vía CESUR, que luego, nuestro caso, que luego lo explico. Entonces, se solicita esta derivación a través de ese fondo común que todos ponemos esa partida económica para poder cubrirlo y que nos llegue aquí. Entonces, he hablado, sí, rápidamente sobre el CESUR. El CESUR son los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué significa? Son aquellos centros que están acreditados, es una acreditación bastante compleja que tienes que poder demostrar la experteza tanto de conocimiento como de técnicas, como a nivel profesional, como casos tratados. Es un procedimiento largo de cumplir los requisitos que nos piden desde el Ministerio de Sanidad en este punto. Es bastante complejo para garantizar que aquellos pacientes que vengan aquí realmente puedan tener la atención en toda su totalidad y con la complejidad que esto conlleva. En el hospital ahora mismo tenemos 37 cesures activos de todas las especialidades, en tramitación de otros, pero he puesto abajo dos, que son los que aquí hacemos referencia en esta jornada de hoy. El primero, el de la epilepsia refractaria y todo lo que conlleva, y el segundo no es un CESUR que dependa de neurología, sino que depende de neurocirugía, pero va completamente ligado. Es decir, todas aquellas técnicas quirúrgicas de alta complejidad que nos vienen ligados al paciente con epilepsia. Os lo he puesto así fácil, pero para tenerlo como visual. ¿Cómo solicitamos? Que aquí viene el kit de la cuestión, la asistencia a este centro de referencia CESUR. Tenemos unas reglas generales de partida. Es decir, yo tengo un paciente en una comunidad que ya no tengo ni los recursos ni la expertise para poder tratar ese paciente en su totalidad. Entonces, solicito acceder a uno de los CESURes. Hay un listado que presenta el Ministerio de qué CESUR corresponde para cada patología y cuáles son los centros de referencia en este sentido. Hay algunos hospitales, algunos CESURes de adultos que tienen varios hospitales. Nosotros, en el caso de pediatría, que es el que nos compete, está mucho más acotado. Hay muchos menos hospitales con CESURes de pediatría. Entonces, la solicitud tiene que ir dirigida a un solo CESUR a la vez. No puedo probar en varios porque lo rechazan. Hay que pedir para uno en concreto. Lo comunica la comunidad remitente al centro receptor. En ese mismo listado ya te indica cuáles son los contactos y cómo hacerlos. Esto se puede acceder de la web del Ministerio de Sanidad. Entonces, primera parte, solicitamos dónde vivimos, los datos del hospital, el facultativo que pide esa derivación, dónde va a ir y por qué.
Eso es la primera parte. ¿Qué solicitamos? La patología por la cual nos entra ese CESUR en concreto, el diagnóstico y qué es lo que queremos o yo espero enviar a la comunidad, al centro de referencia CESUR. ¿Es una visita? ¿Es un ingreso? ¿Es un estudio? No lo sé y me tenéis que aconsejar vosotros. Es decir qué es lo que necesito de ese centro de referencia nacional. Y por último, todo el informe clínico para que los clínicos puedan valorar realmente ese caso de ese paciente y cuál es la atención idónea que se le puede dar. Puede ser entrar en un estudio, un ingreso en la unidad de la epilepsia porque tengo que que necesito más datos para poder decidir cuál es el procedimiento o el tratamiento de este paciente y otros datos clínicos. Esto sería a grandes rasgos lo que necesitamos para derivar un paciente a nuestro centro en contexto de la epilepsia, teniendo en cuenta que estamos hablando de un centro de referencia nacional CESUR, que no todos los hospitales lo tienen, porque es un poquito lo que decía antes la anterior ponencia. Tenemos que garantizar que en los centros donde sean CESUR esté la expertise, que ese paciente esté bien atendido y sobre todo hay un tema de recursos, de adecuar los recursos a la expertise de esos centros que pueden realizar esa asistencia. Luego, una vez pasado esto, hay una parte de valoración del caso, aceptación y se cita. Y luego hay un retorno a nivel administrativo económico que yo creo que aquí no es relevante, pero lo que sí decir es que este es un hospital con centro de referencia CESUR que puede valorar que todos estos pacientes que vengan de otras comunidades reciban la asistencia aquí, siempre que se solicite desde el hospital de territorio donde ha sido tratado este paciente hasta ahora. De hecho, por estos CESURes tenemos mucha patología y mucho paciente de alrededor de todo el territorio nacional. Es decir, son centros donde una vez viene el paciente ya se le da la atención necesaria. Y esto sería un poquito a grandes rasgos, lo he hecho corto porque hay luego mucha parte de leyes, de formularios, de anexos, que si alguien quiere alguna información más concreta se la puedo pasar. Lo he intentado hacer lo más entendible posible, dentro de que sabemos que la parte administrativa siempre es aquella que es menos agradecida y menos agradable de pasar, porque al final todo el mundo lo que queremos es que el paciente y su familia vayan donde la atención sea la mejor posible, lo más rápido posible, pero sí que es verdad que a nivel de ministerio del gobierno nos piden unos requisitos concretos para poder autorizar ese movimiento, esa derivación de pacientes nacionales entre comunidades. Pues muchas gracias.